Y continuamos aquí en el Campanazo por Comercio TV y hoy nos acompaña Juan Bernabé. Él es experto en planificación patrimonial y está aquí para explicarnos cómo proteger nuestros bienes y evitar que pasen por el costoso y lento proceso de probate en cortes. La clave, un fideicomiso bien estructurado. Así que bienvenido en esta tarde, Juan, aquí al Campanazo. Muchas gracias por la invitación y sí, es muy importante tener en cuenta cómo podemos proteger nuestro patrimonio, como lo mencionas, Vanessa. Y pues efectivamente estamos trayendo esta información, cómo protegernos. Y aquí estaba viendo de que tenían unas preguntas para mí de cómo proteger ¿qué es más que todo un fideicomiso, correcto? La pregunta, Juan, es ¿qué es exactamente el proceso de probate y por qué deberíamos tratar de evitarlo? Muy bien, esa pregunta es muy efectiva, esa es una pregunta que todos se hacen. ¿Qué es el probate? El probate es un proceso de validación en corte en el cual si no existe un living trust, esto puede ser muy costoso y el proceso es muy largo. Un promedio de un costo de un proceso de probate viene costando incluso hasta la mitad de lo que es todo el patrimonio. Es por eso de que muchas familias que tenemos bienes elegimos prepararnos de antemano con un living trust. Interesante, Juan. Bueno, te comento que aquí también estoy junto con Alejandro Nava. Alejandro, también pregunta que le tengas a Juan. Claro que sí, Juan, un gusto de que nos estás acompañando aquí en este programa del Campanazo, donde pues ahora tenemos la oportunidad de que nos acompañes con excelentes preguntas, un tema del cual ya habíamos querido hablar anteriormente. ¿Cuáles son los principales beneficios de establecer un fideicomiso frente a lo que algunas personas conocen como un testamento tradicional? Gracias, Alejandro, y para mí es un placer también estar en este espacio. Y sí, hay una gran diferencia. Un fideicomiso, podría decirlo yo, es la sombría que va a cubrir todo, incluso lo que le llaman un testamento tradicional entra en lo que es un fideicomiso, porque un testamento es bien fácil y simple de hacerlo. Incluso no te costaría más que una hoja de papel y un lapicero y ahí simplemente dejas instrucciones y esas instrucciones van a ser válidas en una corte. Y es lo que no queremos. Queremos de que además de que sea válido lo que nosotros dejemos, evite el proceso de corte. Es por eso que ahí es donde entra en vigencia un living trust o un fideicomiso en vida, porque de esta manera estamos evitando el proceso de probate. Esa es la diferencia entre un fideicomiso y un testamento, Alejandro. Qué bien, interesante. Vane, ¿tienes alguna pregunta para él? Sí, claro, aquí va la pregunta. ¿En qué momento es recomendable, Juan, comenzar a planificar con un fideicomiso? ¿Hay un monto mínimo de bienes? Muy buena pregunta, Alejandra. De hecho, no hay un buen momento para crearlo. Yo podría decirlo, el momento en que nosotros empezamos a tener familia es el momento también adecuado para poder crear. Muchas personas tienen la idea de que si no tengo bienes, no voy a crear un fideicomiso y eso es erróneo porque un fideicomiso incluso nos va a ayudar si tenemos menores. Si tenemos menores de edad, aunque no tengamos un patrimonio, es bueno crear porque en el fideicomiso vamos a dejar establecido en caso algo nos sucede a nosotros de padres, si en caso algo nos sucede, a quién van a quedar los niños bajo custodia. En vez de que, además de que nuestros hijos han pasado el trauma de habernos perdido, ahora van a pasar otro trauma de ser despegados de sus seres queridos más cercanos, porque el sistema va a decidir a ver si realmente es un buen lugar que se queden ellos. En cambio, en un fideicomiso ya está establecido y de esta manera evitan ese segundo trauma de perder a sus seres queridos, los hijos o menores que quedan cuando los padres ya no están. Entonces, quiere decir que un fideicomiso no hay un buen tiempo en sí, es algo que deberíamos de crear cuando estamos jóvenes, cuando tenemos familia, incluso bienes.
Vanessa. Wow. O sea, es parte Oye, de la preparación para el futuro, mira. Así es. cuando estamos conscientes, yo creo que todo esto, todo lo debemos de hacer en su momento. Pero Juan, cuéntanos de esos errores comunes que la mayoría de las personas cometen a la hora de crear un fideicomiso, pero no solamente nos los platiques, sino dinos, explícanos cómo evitar esos errores. Definitivamente, Alejandro, muchas gracias por esa pregunta. Aquí he visto, porque también aquí revisamos los fideicomisos, dado a que yo soy un realtor y también estoy certificado con la Asociación de Realtors para ayudar a las personas con probate y también con los living trust. Y uno de los errores que he visto es de que las personas crean su fideicomiso. Sin embargo, como ahorita tengo un ejemplo, Alejandro, que estoy revisando, este fideicomiso fue creado en agosto del año 2024, o sea, el año pasado. Hasta hoy día, las propiedades no están dentro del fideicomiso y este es un grave error porque la persona confiada de que ya hizo su fideicomiso y ya tiene asegurados sus bienes, si le sucede algo, va a tener que ir al proceso de probate. Todo porque en el lugar, y aquí no estoy hablando mal de nadie, simplemente quizás fue un error, no se dieron cuenta los que crearon el fideicomiso y no agregaron o no se aseguraron de que este fideicomiso se hiciera funding. Hacerse funding quiere decir que se aseguren de que el patrimonio o las propiedades, los bienes, entren en el fideicomiso de la manera que requiere hacer. Y esto es registrando esa propiedad en el condado dentro del fideicomiso. Por eso tenemos que tener en cuenta de que cuando vamos a hacer un fideicomiso, requerimos hacer muchas preguntas y la persona que está ayudando a hacer el fideicomiso, si está respondiendo es porque sí sabe lo que está haciendo y si está evadiendo es porque obviamente no sabe y ahí es donde tenemos que frenar y decir, ok, paro o sigo, pero si sigo, ¿qué va a pasar de mi fideicomiso? Alejandra. Bueno, ahora, Juan, coméntanos, ¿un fideicomiso protege también frente a demanda o acreedores? Definitivamente, Alejandra, si hay un fideicomiso bien establecido y la manera que necesita hacerse para que esa protección entre, definitivamente que va a proteger de acreedores, de cualquier demanda. Incluso hay personas que hacen demandas fraudulentas sobre la propiedad. El fideicomiso, si está bien establecido, definitivamente que los va a proteger. Qué bien, oye, eso realmente es interesante y yo creo que aquí vamos a tener que volver a ver esta entrevista después de la grabación para tomar papel y lápiz, anotar esos puntos que realmente son muy importantes. Pero para quienes ya tienen familia, que ya tienen bienes, también esas propiedades, ¿cuál es el primer paso práctico para comenzar ese proceso del fideicomiso? Porque si ya tengo mi casa o tengo propiedades, ¿qué es lo que debo de hacer? Muy buena pregunta, Alejandro. Lo primero que una persona requiere hacer es empezar a indagar un poquito más y obtener ese conocimiento de qué realmente es un fideicomiso, cómo funciona, cómo está compuesto, porque de esta manera, en el momento en que va con un asesor que les va a ayudar, van a tener esa noción de cómo está compuesto, qué lleva, y no irnos prácticamente, el error que he visto que muchas personas dicen, ¿cuánto cuesta el fideicomiso? En vez de preguntar, la pregunta sería, ¿qué incluye mi fideicomiso? ¿Qué es lo que tiene el fideicomiso? En eso deberían de enfocarse, porque hay personas que se enfocan en cuánto vale el fideicomiso y he visto fideicomisos que les han cobrado una nada, pero también así les han dado pues nada, o sea, les han dado cualquier cosa. Entonces, la pregunta es, ¿qué incluye mi fideicomiso? Y para esto, recuérdense de que llenarse de información es bien, porque de esta manera no cualquier persona nos podría tomar el pelo. Entonces, la respuesta, Alejandro, sería indagar un poquito más, acercarse con personas que están haciendo esta clase de trabajos, que sí saben, asesores, para que les informen, primero, ¿qué es un fideicomiso? ¿Cómo está compuesto un fideicomiso? ¿Qué es lo que trae el fideicomiso para asegurar mis bienes? De esta manera van a poder determinar si un fideicomiso que les están haciendo es el adecuado. Juan, te quiero hacer esta pregunta porque se me viene a la mente en este momento. En el fideicomiso,
lo siento, lo veo que está más enfocado hacia las propiedades. Una cuenta bancaria o un plan de jubilación como el 401k, una cuenta AIRA, que tiene beneficiarios, ¿se tiene que incluir en el fideicomiso o simplemente puede quedar de esa manera? Me refiero en el caso también de personas que viven en un apartamento que no tienen una propiedad, pero sí tienen cuentas en el banco. Definitivamente, Alejandro, es importante el saber que un 401k y estos planes de retiro, incluso las aseguranzas de vida, ya está un beneficiario en este documento o en este plan. Sin embargo, es sumamente importante de que quede dentro de un fideicomiso. Recordemos de que el fideicomiso también tiene otra ventaja y la ventaja es también de no pagar ciertos impuestos. Y si lo manejan bajo un fideicomiso, se están ahorrando eso. Otra cosa también, con el hecho de que ya tengan un beneficiario, el trámite es mucho más eficiente, más rápido cuando está en un fideicomiso. Como por ejemplo, si tengo una cuenta de cheques y no está en un fideicomiso, la verificación si realmente se necesita dar este dinero a la persona que va a venir con un certificado de difunción, tiene que pasar por un proceso legal. Sin embargo, se toma mucho tiempo. Entonces, es recomendable que lo pongan sí en un fideicomiso, lo declaren en un fideicomiso para que de esta manera, cuando la persona fallece, que tiene los bienes, los seres queridos, yo lo digo de esa manera, quedamos descabezados, no sabemos. Y en cambio, si lo ponemos todo en un fideicomiso, aunque sea, nos sirva como guía para exactamente ver en qué bancos requeremos presentarnos para reclamar esos fondos. De lo contrario, ahí se queda y pues el proceso de recuperación es muy largo y extenso. Y queremos evitar eso, Alejandro. Oh, qué bien, interesante. Una última pregunta sobre personas que tienen propiedades dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. ¿Aplica el mismo fideicomiso o tiene que ser algo diferente en el propio país donde se encuentren esas otras propiedades? Una pregunta muy válida. El fideicomiso en Estados Unidos es válido en todos los estados y se puede crear, como por ejemplo yo estoy en el estado de California, hemos creado fideicomisos en norte de Carolina, en Texas, en Las Vegas, en todo lo que es Estados Unidos es válido. Sin embargo, esa pregunta siempre viene para personas que tienen propiedades en Centroamérica, en México, y preguntan, ¿va a ser válido? La respuesta es no, dado a que las leyes fiscales son totalmente diferentes a las de este país y son dos gobiernos totalmente separados, diferentes, por lo cual es necesario crear un fideicomiso también en el país donde tienen sus bienes. De esta manera también se van a ahorrar los seres queridos o herederos un dolor de cabeza y un buen dinero porque va a estar establecido en un fideicomiso. Bueno, Interesante, Juan. Ha sido un gusto tenerte aquí en el campanazo. Nuevamente, Juan Bernabé, él es experto en planificación patrimonial. Juan, cuéntanos cómo pueden las personas contactarse contigo si se quedaron en este momento, pues interesados en aprender un poco más del tema, incluso saber cómo pueden ellos prepararse para ello. Sí, yo con mucho gusto puedo compartirles, como le digo a mis clientes, yo aquí les doy toda la información, porque de esta manera, incluso si no pueden hacerlo, no quieren hacerlo conmigo, ellos pueden optar por llevarse toda esta información, porque estamos enfocados en ayudar a la comunidad. Y pueden contactarse, mi número directo es el 213-324-9021, o pueden buscarme en las redes sociales como Juan Bernabé Realtor, y ahí estamos con mucho gusto en las redes sociales, Alejandra. bueno, pues Juan, un gusto, un placer haberte tenido en este momento, en esta entrevista que nos has acompañado con información realmente importantísima, porque pues obviamente todos tenemos algo que ver con un fideicomiso y la mejor manera es estar informado y hacerlo correctamente. Así es que muchísimas gracias por tu compañía de esta tarde y esperamos volvernos a ver en otra ocasión. ¿Algo más, Vanessa, que quieras agregar? No, a decirle a la audiencia, bueno, vamos los tres a decirle a la audiencia que vamos a una pausa comercial. Al regresar, sí vamos a estar viendo las compañías calientes de la jornada bursátil del día de hoy.